Ya estamos en la mesa de un café con JJ con Carlos Escalante, analista internacional, analista político, consultor político, caramba. A ver, hemos tenido una campaña, Carlos. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Estoy con Doris Arroyave. Hemos tenido una campaña bastante atípica. Yo sé que cada campaña es distinta, ¿no? Pero ahora hemos tenido un elemento gravísimo que se llama violencia. Y ayer, cierre de campaña, disparos en Santo Domingo. Hace 2 días, bala en Los Ríos, en Quevedo, atentados en Manabí, asesinado en Salinas, el temor de la gente, este factor gravitante de la inseguridad, pero también este nuevo tema, ¿no? La supuesta vinculación de partidos políticos y de candidatos con el narcotráfico. Es un elemento totalmente novedoso en nuestras elecciones. Y con todo este preámbulo, ¿cómo has visto esta campaña electoral, Carlos? Bueno, el tema de la inseguridad que se está generando ahorita, que se generó en las campañas políticas, es producto de la inseguridad que vive el país. El país está inmerso en un nivel de inseguridad gracias de una de otra forma a la vinculación y a la entrada del narcotráfico al Ecuador, lamentándolo mucho. Y lo que se está pareciendo, lo que ha sucedido en México, por lo menos típica, lo que mencionaste ahorita, ese recuento que hiciste pareció como si estuviésemos en México y es la misma historia, ¿no? Lamentándolo mucho. Yo creo que la inseguridad se está posesionando del país de una u otra forma y hay que buscar medidas para resolver eso. Yo creo que hay un elemento vital que creo que tenemos que preocuparnos. Es la falta de educación democrática que existe en el país. Uh-huh. Y en todos nuestros países. Si nosotros nos preocupáramos mucho más de entender de que el ciudadano de a pie no sabe para qué sirve un concejal, no sabe para qué sirve un alcalde, no sabe para qué sirve un legislador, un asambleísta, pudiéramos tener una población medianamente mucho más educada para poder tener situaciones y manejo de crisis como esta que se está viviendo mucho más controlada. Porque yo creo que la educación termina siendo el eje fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Por qué si los suecos, los finlandeses, los noruegos son iguales que nosotros? ¿Y por qué nosotros vivimos como vivimos y ellos viven como viven? La única diferencia que nos separan de ellos a nosotros es la educación, pues. Entonces, hay elementos legales para incrementar la educación. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos firmó la Carta Democrática de la OEA, donde le pide y le exige como ley, y además es aprobado por todos nuestros países, que hay que formar y educar en democracia. Entonces, a enseñarle desde niño, así como enseñas matemáticas desde el primer grado de primaria, ¿me entiendes? Hasta el último grado de bachillerato, debes enseñar ciudadanía, debes enseñar educación democrática, la institucionalidad democrática para saber convivir. Sacamos a extraordinarios matemáticos, físicos y biólogos de los colegios, pero no sacamos a nadie que sepa convivir en democracia. Entonces, eso creo que es parte del reto que de los próximos años. Si deberías encontrar en una palabra, te la voy a poner complicada, en una sola palabra, ¿cómo podrías definir esta campaña que hemos vivido de cara a las del domingo, las elecciones del domingo? En una sola palabra, el resumen es complejo, ¿no? Porque hay gente que dice que se han visto cosas novedosas, hay gente que sigue totalmente decepcionada. Ahora, bueno, la típica crítica que se ha hecho común en las últimas elecciones de los candidatos y partidos que se han volcado a TikTok, por ejemplo. Hemos tenido los casos de, y lo digo, no creo que esté rompiendo el silencio electoral, un Jorge Yunda que ha tenido mucho éxito en TikTok, pero ¿tú cómo lo evalúas? Yo diría que una campaña de yo creo que es la elección del TikTok. Bien. Que yo no sé, tengo mis dudas, no es que no sea tecnológico, qué tan eficiente es el TikTok. Bien. Porque realmente llega a una franja muy joven, claro, puede votar, pero no tiene la obligación. Yo creo que no debe pasar de los 22, 23 años la gente que tiene TikTok. ¿Y qué pasa con todo el resto de la población que no tiene TikTok y no se entera nada de lo que pasa en TikTok? O sea, porque son dos cosas, el que está en TikTok y todos los demás que no estamos en TikTok. Entonces,
Si yo te hiciera la consulta, Carlos, fue un mes muy rápido, vertiginoso, también algo novedoso, una campaña tan corta que hemos tenido. Eso me parece que es terrible para la democracia. Yo, por ser venezolano, me preocupa mucho el futuro de la democracia en nuestros países y del continente. Yo creo que no es suficiente una elección primero, no es que sea un mes, es un mes difícil porque terminó diciembre. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el arranque de la campaña arranca con el inicio del año. O sea, no es ni siquiera, no llega a ser ni un mes. Yo creo que la democracia necesita más tiempo para que el elector conozca más de las propuestas, que el candidato tenga más opciones de comunicar sus proyectos y sus propuestas, que mínimo deberían ser 2 meses. ¿Entiendes? Creo que la última elección fue un poco más extensa. 45 días más o menos. Sí. Por lo menos fue un poco más extensa, que creo pero no fue con enero. Claro. Entonces eso creo que debería la legislación ecuatoriana medir de nuevo este impacto, porque creo que no le hace bien a la democracia. Y lo peor de la democracia es no tenerla, ¿no? Y veníamos de un mundial y después tuvimos Navidad y después tuvimos fin de año. La gente estaba en otra. Realmente estuvo en otra. Noviembre y diciembre estuvo en otra. Claro, exactamente. Sí. Bueno, lo del mundial no se puede controlar porque es muy difícil. Habría que hablar con la FIFA entonces. Claro, sí, es muy complejo. Pero sí los tiempos de los procesos electorales, por lo menos en la parte legal de solicitar el voto, no debería comenzar el 1 de enero. Perfecto. Noris. Carlos, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Carlos, estas elecciones han sido unas elecciones que han obligado a las campañas a correr, como ya lo decía Omar, ¿no? 30 días. Y también han sido unas elecciones en donde se han notado claramente las diferencias de poder económico, por un lado, con todo el aparataje estatal de quienes van a las reelecciones. No solo lo digo en Guayaquil. En Guayaquil puedo hacer énfasis y en Guayas porque estamos acá. Pero también a nivel nacional, ¿no? Quienes han ido también van a la reelección, porque exacto, quienes han ido. Sí, pero el caso de Yunda es un poco distinto porque no está dentro del municipio, pero quienes tienen este aparataje y han sacado todo su contingente en territorio versus a quienes están tratando de correr una carrera, pero con la cancha inclinada, ¿no? Y sobre todo con un CNG completamente deslegitimado. ¿Cómo poder darle a la ciudadanía esa seguridad de que su voto va a ser respetado en unas elecciones en donde ha estado tan trastocado ese tema? Por eso el cuidado de la democracia cada día es más delicado. Ciertamente oigo tanto de quejas sobre el CNE, cómo lo organiza, lo equilibrado que puede ser o deja de ser en cada provincia, es distinto. O sea, hay una misma legislación, pero que se aplica de distinta forma. Cada quien se nota la mano siempre de un favoritismo o de un querer apoyar algo. Yo creo que eso hace que la gente inclusive se sienta un poco decepcionada. No sé qué va a pasar el domingo en materia de participación. Yo creo que como el voto es obligatorio, genera, pero vamos a de repente ver un incremento de votos nulos o blancos, porque la gente no está enterada. La gente, lo importante, hay que entender para el mundo político, es que el ciudadano de a pie no le interesa la política. No le importa la política. Entonces, tratar de capturar esa atención tiene que cubrir muchos requisitos. Volvemos a los tiempos de las campañas, volvemos a un organismo electoral equilibrado para que la gente dice, bueno, yo voto y mi voto cuenta. Ya, pero ¿cómo logras en unas elecciones, teniendo como ejemplo estas que, bueno, ayer terminó la campaña, pero cómo logras hacer una campaña electoral con un electorado desinteresado completamente? O sea, como un candidato, porque aquí lo hemos analizado mucho y hemos dicho, o sea, debería primar la propuesta y el contenido al show y al performance. Pero la realidad es que si tienes un electorado que no te cree cuando le vas a proponer y no le interesa, como un candidato que tiene buenas propuestas y se enfoca en su contenido, pero si no hace el performance y no hace el show, no va a llegar porque no le van a abrir la puerta, porque no les va a interesar. Entonces, ¿qué hacer para que esta realidad cambie?
definitivamente yo no creo que tratar de cambiar eso hoy es muy complejo. Yo creo que tienes que equilibrar entre la propuesta y un poco de show. Porque tienes que capturar la atención en muy poco tiempo. De una u otra forma, tienes que darle contenido sabiendo comunicar. Porque a la larga la gente vota por el que mejor comunica. O sea, cada campaña es distinta. Yo creo que va a haber sorpresas este domingo. Este domingo no... Bueno, hace 4 años vivimos sorpresas como la de Ecuador, la de Quito, perdón. La de Quito, claro. Podemos hablar de historia, no creo que estamos... Paco Moncayo venía arrasando la elección con 30 y tantos, 36 puntos y terminó todo lo contrario. Pero, Entonces, ¿de qué depende? ¿Errores a última hora? ¿Falta de lectura real de números? ¿O un voto silencioso y vergonzoso? Yo creo que es un voto que, como dice, no tengo nada que perder, voy a votar, no sé por quién votar, nunca, no manifesté en el momento de las encuestas, no respondía por quién iba a votar, votaba nulo, no decía por quién, ¿me entiendes? Hay un poco de eso y al final, como el voto es obligatorio, o sea, este fin de semana la gente va a decir, no voy a votar por este, pero que nunca lo habían decidido antes, o sea, puede haber sorpresas en Quito, puede venir sorpresas también en Guayaquil. Está totalmente abierto porque los números de indecisos de los últimos estudios, estamos hablando de 20%, 30, 40% en Quito, o sea, muy alto. O sea, hay una dispersión de candidatos muy grande. Entonces, los candidatos que a la larga que tengan menos negativo y que tengan mejor propuesta y pudieron comunicar adecuadamente en el poco tiempo, pudieran dar una sorpresa este domingo. Ahora, Carlos, el hecho que hay en ciertas localidades 20, 30, 40% indecisos, eso también es señal que ninguna de las candidaturas le ha sabido llegar al electorado con sus propuestas. ¿O es sencillamente apatía? Yo creo que hay de todo. Hay apatía, no hubo buena comunicación y tampoco hubo tiempo. O sea, tú mismo lo dijiste, salimos de un mundial, Navidad, Año Nuevo, Reyes y empezó la campaña. Claro. Y ya se terminó la campaña. O sea, ¿en qué tiempo? ¿Tuvo algún peso real el debate? ¿Lo sientes así? ¿Crees que inclinó la balanza a favor de alguien en alguna localidad del país? Yo creo que los formatos del debate a mí no me gustaron para nada. No fueron debates, fue una presentación. O sea, creo que el debate necesita, ¿me entiendes? Y creo que sortearlos y sacar unos y otros perdió el interés. O sea, la gente le gusta ver morbo, ¿no? O sea, claro, pero el careo. Pero también la cantidad de candidatos, ¿no? O sea, obviamente estamos en democracia, pero esta dispersión... Eso me parece también que... Pero yo creo que, por lo que entendí, corríjanme ustedes que son locales, creo que eso para la próxima elección creo que ya va a bajar porque va a haber una... O sea, si es que gana el sí en la consulta popular, a ver, la intención del gobierno es eliminar X cantidad de movimientos y organizaciones políticas. ¿Ya? Entonces, pero todo está ligado a lo que pasa el día domingo también con la consulta popular que ya la vamos a abordar. Pero el tema es que... ¿Cuál consulta popular? La del día domingo. ¿Tú crees que la gente sabe de eso? Sabe que tiene, ahora que sepa la pregunta. No tiene ni idea que hay una consulta. No ha habido campaña de consulta. O sea, no nos engañemos. La gente sabe, mucha gente, les prometo algo aquí, entre no. Mucha gente se va a enterar que el domingo que tiene que votar por una consulta. No ha habido campaña de consulta. Porque fue en medio de unas seccionales. Es que la canibalizó. Terrible. O sea, todo el mundo estaba más. Los que medio estaban interesados en la alcaldía, en la prefectura. Y pare de contar. Y Carlos, ¿tú crees que el cálculo político del gobierno fue precisamente ese? O sea, presentar una consulta que pase desapercibida, de agache, por decirlo de alguna forma, para que la gente se encuentre con la primera pregunta, que es la que lees. Te cuento algo. El cálculo político del gobierno no sé si lo maneja. Eso que hizo hace 3 días, el presidente Lazo dice, yo no voy a votar por Cintia. O sea, eso es terrible. Claro. ¿Me entiendes? O sea, le presumo que en su cabeza pensaba que iba a atacar, pero realmente lo que le hizo fue el favor del mundo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Un presidente con un nivel de desaprobación como está, se la puso fácil. Claro. Yo estoy convencido que en el equipo de Cintia ese día celebraron. Sí. O sea, no había, o sea, gracias.
Por eso, si usted se percata, de los candidatos del movimiento Creo, como tal, ninguno sale pues, en la foto con Guillermo Lasso, a pesar que Guillermo Lasso es el duro del movimiento Creo. No ha habido fotos, no, en las propagandas se evita un vínculo con el gobierno porque es un lastre. O sea, a estas alturas es una mochila muy pesada. Pero creo que el presidente no se ha enterado de eso. Sí, también dependerá de los rasputines que le hablan en la oreja. Pues, sí, no. Porque realmente me parece terrible. Mira, si hacemos una visión del país, de las principales plazas, Quito, Guayaquil, Cuenca y Manabí como contexto grande, yo he estado de una u otra forma viendo, observando profesionalmente el tema. He visto muy flojas las campañas. Y creo que el tiempo no ha generado eso. Es delicado el manejo del tiempo en una campaña. Propuestas atrevidas de un lado, pero también canzonas de político tradicional. Creo que la educación política de los políticos. Alguien me hablaba ayer de una entrevista que tuve en la radio y me dice, hace falta una escuela de candidatos. Sí. Bueno, vuelvo yo al origen de la escuela, que no es la escuela de candidatos, es la escuela de formar en democracia, porque de ahí vamos a tener mejores candidatos y electores un poco más pensantes, que no se van a ir por cualquier canto de sireno, sino que van a entender qué es lo que viene. Entonces yo creo que eso ha golpeado mucho y me preocupa que pase como pareciera que fuesen como necesaria la segunda vuelta en plazas importantes, y Carlos, como por ejemplo Guayaquil, Quito, Cuenca, o sea, porque creo que va a haber alcaldes con 20 y pico %, y ya saben. Hacia allá iba mi pregunta, entendiendo un poco lo que ha pasado, la campaña que ha tenido, y que en muchas ciudades, una de las cosas que sí se tenía claro, según las mediciones, era que la gente quería cambio. O sea, la gente en muchas ciudades del país ha dicho, quiero un cambio. Pero entender hacia dónde va ese giro de timón es un poco lo incierto, que lo vamos a saber el día domingo. Sin embargo, la gente, ¿tú crees que realmente es posible que se genere esta vuelta de timón completa? Yo creo que ciertamente en los estudios de opinión se hablaba de la necesidad de cambio. La gente está cansada de lo que está pasando. La gente permanentemente está... O sea, hay muy pocas administraciones que tú ves que sale un buen administrador. En Manabí, el alcalde de Puerto Viejo va a la prefectura muy bien evaluado como candidato como alcalde, muy bien evaluado como alcalde, pero salta a la prefectura, pero con una campaña desastrosamente mal comunicada. O sea, esas cosas suceden. En Quito... ¿Pero de qué depende ahí? Del candidato. O sea, si tienes un buen candidato... Creo que es tema de estrategia comunicacional. Pero claro, creo que también influyó, o sea, de lo que estamos hablando hace un rato. Faltando semanas para el inicio de la campaña, va Guillermo Lasso y le levanta la mano y le dice, aquí está el nuevo prefecto de Manabí. Eso también no tuvo un peso en una provincia que históricamente tiene una votación ligada al correísmo. Y no tanto eso, sino que Lasso nunca ha conectado en Manabí. Por eso, porque es una provincia mayoritariamente correísta. Si yo hubiera estado al lado de Casanova, le hubiera dicho, enférmate, no ves ese día, o sea, quédate en tu casa. Y para cerrar, Carlos, los jóvenes, se ha visto que, y ya lo hablábamos con el tema del TikTok, pero más allá de esta plataforma, se ha visto porque el electorado joven, el peso electoral joven cada vez es mayor. Entonces, se ha visto que los candidatos han tratado de entender de qué forma conectar con los jóvenes, y en ese tratar de entender también, y esto lo digo de manera personal, tú me vas a corregir que eres el experto, han podido caer en la irresponsabilidad de la conciencia social y política que debe tener un político, porque obviamente yo le puedo entregar una cerveza a cualquiera, pero en un país, en una ciudad donde los índices de violencia por consumo de alcohol son elevados, donde nuestros niños están cada vez más jóvenes entrando en el mundo del consumo, y todos sabemos, porque hay estudios, que el primer paso para consumir drogas es consumir alcohol y cosas por el estilo. Tal vez conecto con los jóvenes, tal vez y el joven le encanta y le doy el voto,
pero hasta qué punto un candidato o una campaña por conseguir el voto puede caer en cosas que se tornan irresponsables comunicacionalmente. Es un tema ético. Y la ética se enseña en la escuela. Si todo lo que estamos hablando, nos vamos a la educación de democracia, de valores cívicos y valores institucionales y respeto de la institución, que no solamente necesita el Ecuador, les cuento algo, es toda América, porque lo que pasó en Washington, en el Congreso, es falta de conciencia de entender de que la democracia hay que respetar, que hay valores, que hay instituciones, que hay que cuidarlas y esto. Pero insisto, el ciudadano de a pie no sabe para qué sirve un concejal, un alcalde, un prefecto, un asambleísta. Entonces esa es una crisis que por ese desencanto, ese desinterés, estamos por ver este domingo sorpresas, creo yo. Y yo creo que nada está dicho. No hay bolitas mágicas, los consultores no leemos el futuro, pero sí vimos encuestas donde hay un nivel de abstención o de desconocimiento del candidato muy alto y que como tiene que evitar la multa, o sea, no es que tiene que participar, tiene que evitar la multa, eso es todo su interés, evitar la multa, va a votar y va a decidir. ¿Sería bueno para el Ecuador que el voto no sea obligatorio? ¿Sería bueno que el voto yo creo que sí. Por lo menos va a haber una representación más genuina del elector. ¿Me entiendes? O sea, la gente va a votar porque le interesa votar. Uh-huh. Entonces ya no es la obligación de votar. O sea, hay muchos países, Colombia aquí al lado, no hay. Y participan 50, 60%, depende de las elecciones de participación. ¿Me entiendes? Aquí había un 50-60% decidido por quién iba a votar, pero ese gap que queda, ¿me entiendes? Es el que va a cambiar la elección, que va a votar frente a la papeleta y va a decidir. Para cerrar, Carlos, sí, y solamente para retomar, entonces, ¿tú consideras que ni fu ni fa ha sido la consulta popular? Por lo menos desde el punto de vista de campaña como tal. Perdona, pasó. Perdona, ¿cuál consulta popular? O sea, realmente... No, pero vamos, el gobierno puso a una señorita a recorrer medios y a debatir en redes y todo eso. Tuvo ahí unos incidentes en la mitad del mundo. Por lo menos puso. ¿Sientes que ha pasado desapercibida? Desapercibida. Yo creo que no sé si fue hecho a propósito, con intención, pero realmente muy complejo eso de la consulta. La gente se va a enterar. Se va a enterar el domingo que, wow, y tengo que votar. Bueno, yo no soy de leer el futuro. Vas a ver los niveles de nulo, de participación, ni qué decir. No, es entre nulo y blanco. La gente va a votar más, va a expresarse más para alcalde, que es su primera prioridad porque es el conserje de la ciudad donde vives, ¿me entiendes? Así lo llamo yo. El prefecto. Y las juntas parroquiales. Es que para cuando lleguen esas papeletas también, pues son 7, 8. 8, hay sitios donde va a haber 9, me enteré ayer. Claro, porque hay unas consultas locales. Exactamente, sí, sí. Entonces, y eso creo que va a alargar el proceso, va a ser tedioso. Supe que el escrutinio lo van a dividir para poder hacer, la única forma de sacar los resultados no a las 4 de la mañana. O sea, el domingo va a ser un día largo. ¿Prevés alguna así, una sorpresa de esas que uno lo deja con la quijada acá, en alguna localidad del país? Sí, claro, por supuesto, totalmente. Pues es que te dije, hay 20, 30% en muchas localidades que no han decidido por quién va a votar, que ese día decir, me voto por este. Y así, y cambia, ¿me entiendes? Y no es que se cambien, no se confundieron los números, sino que los niveles de voto blanco o indeciso de las encuestas te da un gap tan alto que te dice puede cambiar cualquier cosa. Cuando tú ves en otros países, como el voto no es obligatorio, llegan estos momentos, normalmente hoy estaríamos con niveles de desconocimiento 3, 4, 5%, que no cambiaría mayor el dramáticamente. Exactamente, pero si hay más de 20, en Guayaquil hay 20, en Quito habían 20, en Pichincha, casi 30, la prefectura. Altísimo el nivel de votos blancos o indecisos. O sea, cualquier puede pasar. Entonces yo creo que los candidatos que hayan comunicado, que tengan buena propuesta,
y que no tengan tanto negativo, porque lo que sí sabemos es que el candidato el que tenga más rechazo, ese es muy difícil convencerlo hasta el último día, porque sí, siempre les decimos a los candidatos, lo que hay que evitar es el rechazo, porque ese es tu techo, ¿me entiendes? Si tu techo es muy alto, ¿me entiendes? Porque tienes menos negativos, vas a tener siempre mejor opción de dar la sorpresa en elecciones como esta, donde hay niveles de abstención. Perfecto. Eso lo vamos a ver en Cuenca, lo vamos a ver en Quito, lo vamos a ver en Manabí, lo vamos a ver aquí en Guayaquil también. Aquí puede haber Y en la cualquier provincia cosa. de Guayas también. Sí, Sí. en la provincia de Guaya creo que era más alto el nivel de indecisión. mi memoria no me falla. Bueno, ya tantos números que he visto. Bueno, hemos tenido 7 de la mañana con 30 minutos. Hemos tenido a Carlos Escalante, analista internacional. Hemos hecho un repaso de lo que ha sido la campaña. Muchísimas gracias, Carlos, De nada. por acompañarnos. El día domingo veremos si nos quedamos con la quijada en la mesa. Vamos a ver.